Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del primer capítulo del libro de Génesis. Hoy nos adentramos, pues, en el relato fundacional de la creación. Es un texto que, no solo abre la Biblia, sino que establece las bases para todo lo que sigue. Y para nuestras lecturas usaremos la Nueva Biblia de las Américas. Exacto. Génesis 1 es fundamental. Nos presenta cómo Dios trajo orden, ¿no? Orden desde ese caos inicial, vida desde el vacío. Y aquí se establecen temas cruciales. La soberanía de Dios, el propósito detrás de todo, la naturaleza única de nosotros, la humanidad, y la bondad, digamos, inherente del diseño original. Es un texto muy antiguo, claro, pero como veremos, su relevancia es permanente. Así que nuestra misión hoy es desempacar este capítulo, ¿verdad? Descubrir esas joyas de significado y entender por qué sigue resonando. Vamos a ello. Empezamos con la primera frase, tan conocida. Leo el versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La pregunta obvia es, ¿qué podemos inferir sobre lo que existía antes de este principio? Esa es la gran pregunta. Y la misma Biblia, en otros lugares, nos da pistas. Antes del tiempo y la materia, pues existía Dios. Siempre, en su eternidad. El Salmo 90 lo dice de forma muy bella. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y Juan, en su Evangelio, nos deja ver algo de esa relación interna de la deidad. Un amor, una gloria, antes de la fundación del mundo. Había un plan. Un propósito eterno. Y la palabra clave aquí, creó, en hebreo es bara. Entiendo que tiene una fuerza particular, ¿no es así? Definitivamente. Bará es especial. Se usa en la Biblia exclusivamente para la acción creadora de Dios. Implica crear algo totalmente nuevo, de la nada, lo que llamamos ex nihilo. O sea, no es que Dios usara material que ya existía, no. Es crear a la existencia lo que no existía. Y esto marca una diferencia radical con ideas panteístas, donde Dios y creación se confunden. Solo Dios puede vara. ¡Qué distinción tan importante! Y el nombre para Dios aquí, Elohim. Gramaticalmente es plural, pero se usa con verbo singular, creo. ¿Qué pensamos de eso? Ajá, es algo que ha intrigado a muchísimos intérpretes. Elohim, la forma es plural, ¿sí? Pero cuando se refiere al único Dios verdadero, el verbo va en singular. Muchos, gente como Martín Lutero, por ejemplo, vieron aquí como un eco, ¿sabes? Una insinuación temprana del misterio de la Trinidad, un Dios que subsiste en tres personas. Obviamente no está la doctrina completa aquí, pero el lenguaje parece prepararnos. Los cielos y la tierra. La escala es, abrumadora, si pensamos en la vastedad del universo que hoy conocemos. Totalmente. Billones de galaxias, cada una con billones de estrellas, distancias inconcebibles. Isaías dice que Dios midió los cielos con su palmo, imagínate. Y todo esto, según el texto, traído a la existencia por su palabra. Dijo Dios, y fue. Esto pues choca de frente con la idea de que todo es producto de la casualidad. La casualidad no crea nada, es solo un término para probabilidad. El orden, la complejidad, el patrón, todo apunta a un diseñador inteligente. Es lo que a veces se llama el argumento del ajuste fino, ¿verdad? El universo parece hecho a medida para la vida. Exactamente, las constantes físicas, la fuerza nuclear, la velocidad de la luz, la gravedad, incluso las propiedades del agua. Todo está ajustado con una precisión increíble. Si fueran un poquito diferentes, la vida como la conocemos simplemente no sería posible. Y esto refuerza la idea del diseño intencional. Pablo lo dice en Romanos 1, que el poder eterno y la deidad de Dios se ven claramente a través de lo creado. Muy bien. Vayamos al versículo 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo entender ese estado inicial, sin orden y vacía? ¿Qué significa? Pues describe una condición primigenia, caótica, informe, sin desarrollar, digamos. Algunos han intentado, encajar aquí largas eras geológicas o eventos como la caída de Satanás.
Es la llamada teoría de la brecha. La proponen entre el versículo 1 y el 2, basándose un poco en Isaías 45:18, donde se usa una palabra hebrea similar a vacía. Pero esa teoría tiene sus problemas, ¿no? Sí, claro. Principalmente introduce la muerte y el deterioro, los fósiles que se intentarían poner en esa brecha, antes del pecado de Adán. Y eso contradice lo que dice Romanos 5:12, que la muerte entró en el mundo por el pecado humano. Teológicamente es complicado. Entiendo. Pero a pesar de ese caos, el versículo dice algo clave. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, no estaba abandonada. Para nada. El verbo hebreo aquí, merajefet, es muy rico. Sugiere un movimiento, vibrante, energético, casi como un ave empollando o revoloteando protectoramente sobre su nido. Se usa así en Deuteronomio 32:11. Es una imagen de cuidado activo, de preparación divina para la obra que venía. Dios estaba ahí, presente y activo. Interesante también esa idea que a veces se menciona de que la creación pudo tener una edad aparente, como Adán creado adulto. Es una posibilidad lógica, sí. Si Adán fue creado ya maduro, y los árboles en el Edén probablemente tenían frutos y quizás anillos, entonces el universo mismo pudo ser creado con una historia funcional ya incorporada, pareciendo más viejo de lo que era en días literales. Pasamos al día 1. Leo los versículos 3 al 5. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana. Un día. ¡Wow! La creación por la palabra. Es impactante, ¿verdad? Dijo Dios, y fue. El poder está en su mandato, su soberanía. Y es importante no confundir esto con ideas como la confesión positiva, ¿sabes? Dios no necesita usar fe para crear. Él crea por su autoridad. Hebreos 11:3 dice que nosotros, por la fe, entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Nuestra fe responde, no causa. Buen punto. Ahora, algo que siempre genera preguntas. Esta luz aparece en el día 1, pero el sol, la luna, las estrellas, hasta el día 4. ¿Cómo es posible? Ajá. Esto sugiere que la luz, en su esencia, es algo más fundamental que solo la luz de los astros. Podría ser la manifestación de la presencia misma de Dios, de su energía. De hecho, Pablo usa esta misma secuencia en 2 Corintios 4. Compara la luz física de la creación con la luz espiritual del Evangelio en nuestros corazones. Y en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Fascinante. Y luego la primera separación. Luz y tinieblas. Día y noche. Y esa fórmula que se repetirá. Y fue la tarde y fue la mañana. Un día. Esto nos lleva directo al debate. ¿Días literales de 24 horas o largas eras geológicas? El texto hebreo mismo parece inclinarse bastante hacia días literales. La palabra yom, día, se usa aquí con un número, un día, el segundo día, y se define por el ciclo de tarde y mañana. La gran mayoría de veces que yom aparece con un número en el Antiguo Testamento se refiere a un día solar normal. Comentaristas como Spurgeon, por ejemplo, insistieron mucho en tomar el texto en su sentido más natural aquí. Argumentan que si Dios hubiera querido hablar de eras, pues contaba con otras palabras en hebreo para eso. Entendido. Día 2, versículos 6 al 8. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. ¿Qué es esta expansión? La atmósfera. Esencialmente sí. La atmósfera, el espacio entre las aguas de abajo, los mares y las aguas de arriba. Establece el firmamento, lo que llamamos cielo. Y esa idea de aguas de arriba ha llevado a teorías como la de una cubierta de vapor antes del diluvio. Sí, es una hipótesis interesante. Intenta explicar varias cosas del relato bíblico prediluviano. Por ejemplo, un posible clima global más uniforme, más cálido.
También la longevidad tan extrema que vemos en Génesis 5, quizá esa cubierta protegía más de la radiación cósmica. Y explicaría por qué no llovía antes del diluvio. Génesis 2 menciona un vapor que regaba. Y claro, sería una fuente enorme de agua para el diluvio mismo, cuando Génesis 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es una teoría, pero conecta varios puntos. Interesante. Avanzamos al día 3, versículos 9 al 13. Se juntan las aguas, aparece lo seco, tierra, y luego la vegetación. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Aparece la tierra firme y ¡pum! De inmediato la vida vegetal, toda su diversidad. Hierbas, plantas, árboles frutales. Y la clave es que son creados ya funcionales, maduros, con su semilla en él, listos para reproducirse. O sea, en este sentido, la planta adulta vino antes que la semilla. Y se repite esa frase crucial, según su especie o según su género. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es una frase que resuena, 10 veces en el capítulo. Subraya un principio biológico fundamental desde esta perspectiva. Dios diseñó la vida con capacidad para mucha variación dentro de cada género creado. Piensa en todos los tipos de perros. Siguen siendo perros. Pero establece límites firmes entre esos géneros. La adaptación, la microevolución, claro que existe, es parte del diseño. Pero la idea de que un género se transforme en otro completamente distinto, la macroevolución, bueno, el texto no parece apoyarla. Y, de hecho, el registro fósil tampoco lo muestra claramente. Tiende a mostrar aparición súbita y estabilidad de las formas básicas. Y de nuevo, Dios vio que era bueno. Aunque supongo, eso no significa que toda planta sea buena para comer, ¿o sí? Correcto. Bueno se refiere a que cumple el propósito de Dios en su diseño perfecto, su función en el ecosistema. No significa que toda planta sea comestible o beneficiosa para nosotros en cualquier contexto. Algunas son venenosas, claro. Este pasaje, por ejemplo, no justifica el uso recreativo de ciertas hierbas. La Biblia condena consistentemente prácticas asociadas a la hechicería que a menudo usaban sustancias psicoactivas. Entendido. Día 4, versículos 14 al 19. Ahora sí aparecen el sol, la luna, las estrellas. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la extensión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Dios hizo las dos grandes lumbreras, hizo también las estrellas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana. El cuarto día. ¿Cuál es su propósito principal según el texto? El texto lo dice claro: ser fuentes de luz, separar día y noche y servir como señales para marcar tiempos definidos. Estaciones, días, años. Son como el reloj cósmico de Dios, ¿no? Puesto con una precisión asombrosa. La distancia Tierra-Sol, por ejemplo, es vital para que haya vida aquí. ¿Y qué podría significar eso de que sirvan como señales? ¿Algo más allá de marcar el calendario? Podría ser. Algunos intérpretes conectan esto con lo que Job llama el Mazarot, las constelaciones. Sugieren, basándose en textos como el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, que originalmente las estrellas llevaban un mensaje divino, como un evangelio cósmico del plan de Dios conocido desde el principio. Esto sería muy diferente de la astrología, por supuesto, que la Biblia condena. La astrología es una corrupción que busca adivinar el futuro. Y esa frase tan corta y potente, hizo también las estrellas. Considerando la inmensidad, ¿qué pensar sobre la vida extraterrestre desde esta perspectiva? Es una pregunta natural, claro, pero cuando la ciencia analiza la cantidad de factores increíblemente precisos que se necesitan para la vida compleja, el tipo de galaxia, la ubicación dentro de ella, el tipo de estrella, la órbita planetaria, la atmósfera, agua líquida, campo magnético, muchísimos, la probabilidad matemática de que todo eso coincida en otro lugar es, bueno, extremadamente baja. Parece que la Tierra es un lugar muy, muy especial, quizás único en el diseño de Dios. Día 5, versículos 20 al 23. Ahora, una explosión de vida en aguas y cielos. Entonces dijo Dios,
Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra. Y Dios creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Vemos una creación, abundante, diversa, repentina. Peces, criaturas marinas, aves. No un desarrollo lento y gradual desde un ancestro simple. Y esto, curiosamente, encaja bastante bien con lo que muchos paleontólogos ven en los fósiles. Largos periodos de estasis, o sea, las especies no cambian mucho, seguidos de la aparición repentina de nuevas formas complejas, ya desarrolladas. El patrón fósil parece reflejar mejor este relato que un gradualismo estricto. Y las similitudes entre criaturas, como alas en aves e insectos o aletas en peces y mamíferos marinos. Desde esta perspectiva de creación, esas similitudes apuntan más a un diseñador común, un creador que reutiliza patrones de diseño exitosos para funciones similares en distintas criaturas, como un ingeniero que usa principios similares para construir diferentes tipos de máquinas. No necesariamente implica un ancestro común. Y de nuevo, se enfatiza según su especie y la bendición para que se multipliquen y llenen sus dominios. Perfecto. Y llegamos al clímax, el día 6. Primero los animales terrestres, versículos 24 y 25. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y animales de la tierra según su género. Y Dios vio que era bueno. Y después, la creación cumbre. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre... Ese hagamos. Otra vez esa plural resonando, ¿verdad? Sugiriendo la pluralidad en la deidad. Y la declaración central, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, la imago Dei. Esto nos separa cualitativamente de todo lo demás creado. No somos solo animales un poco más avanzados. ¿Qué implica exactamente ser creados a su imagen? ¿Qué significa? Pues implica que reflejamos a Dios en aspectos clave. Tenemos personalidad, autoconciencia, intelecto, emociones, voluntad. Tenemos capacidad moral, una conciencia, un sentido del bien y del mal, y tenemos una dimensión espiritual. Estamos hechos para relacionarnos con Dios. Estas capacidades nos hacen únicos, y es esta imagen la que da un valor intrínseco sagrado a toda vida humana. No importa su condición. Y es también lo que hizo posible la encarnación. Dios pudo hacerse hombre porque la humanidad, aunque infinitamente menor, es compatible en su estructura básica con la naturaleza divina. Y se nos da un propósito claro. Ejercer dominio, señorear. Sí, administrar, cuidar, gestionar la creación como representantes de Dios. Es un llamado a la responsabilidad, no a la explotación destructiva. El versículo 27 lo refuerza. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Se subraya que fue un acto directo, intencional, completo, no evolutivo, y establece la dualidad fundamental de la humanidad, varón y hembra. No son construcciones sociales, según el texto, sino categorías creadas por Dios, distintas, complementarias, buenas, esenciales para su plan. Génesis 2, de hecho, detallará cómo se hizo esa creación diferenciada. Luego, la bendición y el mandato. Versículos 28 al 30. Ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla. Ejercer dominio. Y se les da una dieta original vegetariana. Es clave que la bendición viene primero, siempre. Luego, el mandato incluye tanto la procreación como el trabajo. Sojuzgarla, ejercer dominio. El trabajo era parte del diseño bueno original, no un castigo. Y la sexualidad humana también se establece aquí como parte de esa bendición, con propósitos que van más allá de la simple reproducción animal. Unión, placer, intimidad. Y la evaluación final de todo el proceso, del día 6. Versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. No solo bueno como en los días anteriores, sino muy bueno. Es la declaración de la perfección culminada. Un mundo sin pecado, sin muerte, en armonía perfecta.
tal como salió de las manos de Dios. Hemos visto que este relato presenta una visión del origen muy distinta a la de la evolución naturalista que predomina hoy. ¿Cómo manejamos esto? Es vital reconocer que la ciencia que investiga los orígenes opera con muchas incógnitas, ¿sabes? Con interpretaciones. Incluso científicos muy destacados admiten las limitaciones, los misterios sobre el Big Bang, el origen de la vida, cómo interpretar los fósiles. Génesis no es un libro de texto científico moderno, claro, pero sí reclama ser una revelación histórica y teológica verdadera sobre de dónde venimos. Hay un proverbio que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. La ciencia investiga, y eso es bueno. La fe, por otro lado, recibe la revelación de Dios como creador. A veces, me parece, la teoría evolutiva se presenta con más certeza de la que la evidencia realmente justifica, quizás por presuposiciones filosóficas previas. Entonces Génesis 1 nos deja con esta imagen imponente, un universo creado intencionalmente, con orden, propósito, belleza, por un Dios personal, poderoso, bueno. Vimos la creación desde la nada, la presencia activa del Espíritu, una secuencia ordenada que culmina con nosotros, la humanidad, hechos de forma única a su imagen. Exacto. Y las implicaciones son enormes. El valor inherente de cada vida humana, sin importar nada más. La dignidad del trabajo, la bondad de la creación material y, por supuesto, la base para nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad hacia el mundo que Él nos dio. Y esto impacta directamente cómo nos vemos, ¿no? Nuestro lugar en el cosmos. No somos un accidente cósmico, sino fruto de un diseño deliberado. Eso da un fundamento sólido para el valor, el propósito, la esperanza. Y aquí una reflexión final para que nos la llevemos. Dios declaró todo bueno en gran manera. Un mundo perfecto. Sin embargo, apenas 2 capítulos después, en Génesis 3, versículo 15, ya escuchamos la primera promesa de un redentor, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Qué nos dice el hecho de que la sombra de la redención aparezca tan pronto en la historia, justo después de la creación perfecta? ¿Podría ser que el plan de redención ya estuviera en la mente de Dios? ¿Previsto desde antes de la fundación del mundo? ¿Incluso mientras daba forma a las galaxias? Uf, una pregunta profunda para seguir meditando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Génesis 1.